Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a las conferencias que organizamos en el marco de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra Unitwin UPV. Estamos Lidia García, yo, Valentina Cristini, de nuevo, pues en este caso estrenando conferencias anuales, ¿vale? La primera del 2015. La verdad que es un tema que es interesante porque se entrelaza en parte con para los que ya nos conocéis, con un asunto y un proyecto al que tenemos mucho cariño desde la cátedra, que es todo lo que se está llevando a cabo en el marco de la asociación Algemesi Solidari. La verdad que hablaremos ahora bien de los ponentes de hoy. Como siempre nos gusta un poco antes de empezar recordar y así de alguna manera un poco hacer el punto sobre las distintas actividades que va a organizar la cátedra. Fernando Vegas y Camila Mileto, que son los responsables de Cátedra UNESCO UPV de Arquitectura de Tierra, hoy lamentablemente no han podido estar, están en una reunión importante del Instituto de Patrimonio Cultural Español en Madrid, pero bueno, siempre la verdad que su coordinación y su interés en esos temas, habéis visto, hace posible que siempre las conferencias puedan tratar y abarcar pues distintas escalas de intervención, distintos ámbitos de intervención. Entonces realmente procura que siempre sea atractivo el programa de conferencias y de proyectos también un poquito más a amplio plazo y con un poco de espectro más amplio que se llevan a cabo en el marco de la cátedra. Justo hablando de eso, paso palabra a Lidia García, que os pondrá también al tanto un poco de las últimas novedades, ¿vale?, sobre nuestras actividades. Vale. Bueno, pues a ver, que os presento la conferencia del próximo mes, simplemente anunciarla, ¿vale?, porque ya tenemos fecha y tenemos tema. Será el próximo 27 de febrero, siempre viernes, a las 12, como siempre, y vendrá Francisco Javier López Martínez, también experto en tapia. Nos hablará en este caso de la tapia como material de construcción con tierra de forma específica. Y simplemente que lo sepáis, que anotéis la fecha, y el 27 de febrero es nuestra próxima sesión. Y por otro lado, queríamos comentar también en febrero tendremos otra actividad quizá un poco más específica. Se trata de un taller práctico. El año pasado hicimos 3 talleres de tierra, eran talleres sobre tapia, adobe, construcción con tierra en general, taller más de proyectos en el que participamos junto con la asociación Algemesi Solidari y con los estudiantes, en el que bueno, empezamos a ver un poco algunas ideas de propuesta de proyecto de la escuela. Y el taller con el que empezamos este curso va a tratar sobre la bóveda tabicada. En específico será un taller sobre la técnica, sobre la bóveda tabicada. Tendrá una parte un poco teórica de cómo se traza una bóveda, de cómo funciona estructuralmente. Y luego ya lo fundamental será inminentemente práctico. Tendremos prácticamente todo el horario del taller va a ser práctico y para que los estudiantes puedan construir bóvedas. Y bueno, vemos los precios y todo esto, pues como siempre está todo en el CFP, toda la información la podéis buscar en el CFP y ya está. Las matrículas están ya abiertas creo que la abrieron ayer. Así que nada, las plazas son limitadas, cuanto antes os apuntéis, pues mejor. Y ya está, si quieres presentamos a los conferenciantes. Perfecto. Gracias, Lidia. Tal y como hemos dicho antes, la verdad que seguimos con un tema que controlamos de alguna manera y que ya nos suena a todos los que estamos vinculados a la cátedra UNESCO, a los cursos y a las jornadas, porque realmente la Escuela de Basneré ha sido protagonista de un interesante taller que se ha llevado a cabo el pasado mes de julio. Seguro que algunos de los que estáis aquí ya os acordáis de esa experiencia. Fue realmente un taller
especialmente interesante que se llevó a cabo aquí en la UPV, y la verdad que hoy tenemos la oportunidad de contar con la presentación de tanto de Javier Ferragut, que es el presidente de la asociación Algemesí Solidaria, así como Juan Vicente Maravilla, que concretamente como arquitecto nos podrá explicar un poco más los pasos y los avances que se están llevando a cabo en este proyecto, yo creo, importante para la comunidad universitaria, que se pueda confrontar con él, y además un proyecto, sabéis que siempre en el marco de la Cátedra UNESCO insistimos mucho sobre esos lazos que hay entre culturas constructivas, recursos locales, aprovechamiento a kilómetro cero de oportunidades y materias primas. Entonces, realmente en esa óptica creo que las dos aportaciones que nos darán hoy tanto Javier como Juan Vicente serán importantes porque realmente veremos cómo está adelantándose el proyecto, cuáles son un poco los últimos avances que están haciendo en esa dirección, y además veremos cómo la tierra en ese caso es un recurso casi imprescindible, ¿no? Es el recurso casi podríamos definir por excepción con el que contar, ¿no? A la hora de construir y poder llevar a cabo un proyecto importante vinculado a temas educativos, como es el caso de la escuela en Burkina Faso que nos presentarán. Creo que, como siempre, es más importante que los conferenciantes tengan palabra y le pasamos, por lo tanto, voz directamente. Esperamos que la conferencia sea de vuestro interés y recordamos a todos que tenéis siempre disponible unas hojitas para apuntar vuestro correo si queréis, si no estáis ya apuntados, si queréis estar al tanto de las distintas iniciativas que se organizan en el marco de la cátedra. Por lo tanto, en el marco de a lo largo de hoy, cooperación y sostenibilidad, pasamos palabras al Algemesí Solidari y a los ponentes del día. Gracias. És que no sé quina és la seua. Aquesta? No. Aquesta? Sí. Bueno, hola. Sí, bon dia. Crec que hi haurà gent... Tots enteneu el valencià? No hay problema. Castellano. Empezaré yo hablando un poco y situando de dónde venimos y todo esto por qué, y luego Juanvi os contará un poco más la parte técnica del proyecto. Ahora, eso va a pasar. Vale. A ver, ¿de dónde venimos y todo esto por qué? Yo supongo y espero que todos conozcáis los objetivos del desarrollo del milenio. En el año 2000, prácticamente todos los países del mundo, todos los miembros de Naciones Unidas, firmaron los objetivos del desarrollo del milenio, que son en concreto estos 8, con la intención de llegar al 2015 y alcanzarlos. Pues, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2015 estamos ahora. O la educación básica para todos. Evidentemente no se han alcanzado. Eso fue un programa que hicieron los políticos y bueno, conforme iban pasando los años, la sociedad civil se dio cuenta que esto no llegábamos. Entonces salieron una plataforma
una plataforma que es la plataforma Pobreza Cero, que existe en todo el mundo y que a nivel local, pues cada ciudad o cada pueblo pues hace una serie de actividades o de manifestaciones con la intención de llegar a aquellos objetivos del milenio que se habían comprometido los políticos. Aquí en Valencia hay una plataforma, en muchos pueblos hay, y en Algemesí también hay una plataforma Pobreza Cero. En la plataforma todos los años, por octubre, hacemos una serie de actividades. En Algemesí ahora mismo somos más de 70 agrupaciones que están implicadas en la semana esta y que hacemos una serie de actividades en el pueblo con la intención o con la voluntad de sensibilizar al pueblo de Algemesí, sensibilizar a la sociedad civil y pedir a los políticos que alcancen los compromisos que han adquirido. Evidentemente esto no ha sido así, continuamos. Y bueno, todo esto ¿por qué? ¿Por qué los políticos quieren esto? ¿Por qué nosotros queremos esto? ¿Por qué todos, yo supongo que vosotros también queréis esto? Pues simplemente pues porque no nos gusta cómo tenemos el mundo hoy en día. Hay muchísimos datos y que enseguida nos harían ver que esto no funciona bien. Os digo solamente uno, que igual lo conocéis, pero continúa siendo igual de impactante, y es que cada 3 segundos una persona en el mundo se muere de hambre. ¿Vale? Si contamos hasta 3, cada 3 segundos alguien en el mundo se está muriendo de hambre por no comer. Si nos miramos cada uno lo que tenemos, lo que somos y nuestro alrededor, yo creo que todos pensaremos que es un escándalo, que esto no se puede sostener. No puede ser que haya alguien en el mundo que se muera por no poder comer. No estamos ya hablando de muchas otras cosas que evidentemente son igual de importantes o son tan importantes. Esto sería suficiente como para que algo hiciésemos en nuestras vidas y algo pudiésemos hacer para que el mundo cambie de alguna forma. Bueno, pues esas son las bases por las que se ha creado en Algemesí una asociación, que es Algemesí Solidari, con los objetivos principales de sensibilizar al pueblo de Algemesí y ver de qué forma nuestras vidas pueden cambiar para que el mundo cambie, para que tengamos un mundo más justo, más sostenible, más solidario. Yo creo que todo el mundo podemos hacer algo, y cada uno de nosotros, cada uno de todos los que estamos aquí o de los que nosotros conocemos, podemos hacer algo para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que viene después sale de aquí, tiene esta base. Este año he puesto estas diapositivas porque está muy relacionado con la cátedra. Este año uno de las actividades en Algemesí, en la Semana de Pobreza Cero, hacemos muchas actividades, sobre todo con los colegios. De cara a los niños participan mucho y pasamos por todos los colegios, hacemos una serie de actividades para que sepan qué es esto y qué es lo que queremos. Este año una de las actividades que hicimos fue una exposición que estaba aquí, en el Politécnico, con la Cátedra UNESCO, y a partir del curso que os he comentado antes, se hicieron unos paneles, los expusimos allí, todo ligado con el tema de la construcción del colegio en Basneré, de la escuela en Basneré, y una conferencia, bueno, pues una de las actividades que hicimos este año. Además de esta, durante todo el año en Algemesí intentamos promover y darnos a conocer. Bueno, pues esto es un stand que montamos todos los años en Expo Algemesí. Vale. En el 2012 conseguimos del Ayuntamiento de Algemesí que se hermanase con un pueblo de África. Además de la sensibilización que hacemos en Algemesí y de la necesidad que tenemos de cambiar nuestras vidas, pensamos que también era importante tener algún lazo de unión con pueblos de países en vías de desarrollo donde pudiésemos hacer algún proyecto, donde pudiésemos tener alguna relación.
por una serie de circunstancias, llegamos a Basneré, un pueblo en el norte de Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo. Y bueno, fuimos varias veces allí, y al final, en el 2012, conseguimos que el pueblo de Algemesí se hermanase oficialmente con Basneré. Vinieron unos representantes y bueno, pues a nivel oficial estamos hermanados. Eso es importante porque de alguna forma tenemos un reconocimiento oficial y un apoyo por parte del ayuntamiento en las actividades que hacemos. Sobre todo el tema del hermanamiento. Aquí conocemos muy bien los hermanamientos europeos de intercambios culturales y hasta incluso profesionales en los pueblos de Europa. Este hermanamiento no tiene nada que ver con los hermanamientos europeos que conocemos, evidentemente por la idiosincrasia propia del pueblo. Lo que pretendemos nosotros, entre otras cosas, es poder hacer un campo de trabajo todos los años en Basneré, de forma que unos voluntarios de Algemesí participen en un campo de trabajo en Basneré durante un tiempo y estén en contacto con la gente de Basneré y podamos compartir las experiencias y la vida. Este es uno de los campos de trabajo que se hizo en el 2011. Se aprovechó para hacer un proyecto de cooperación, que fue la construcción de un pozo. Pues un poco para que veáis cómo es Basneré. Aquí, bueno, en medio de todo esto, de esta gente, aquí está el pozo. Pudimos hacer un pozo en el 2011 y sobre todo hacer el campo de trabajo. En el 2013 hicimos otro campo de trabajo, sobre todo orientado en el tema de la salud y de la educación. Visitamos todos los colegios de allí, recogimos una serie de medicamentos en Algemesí que llevamos a Basneré. Este es el momento en que los dábamos, y aprovechamos también y se hizo una rehabilitación del centro de salud que ellos necesitaban, ¿vale? Y este año pasado, otro campo de trabajo que se ha hecho muy, muy bonito, ha sido en este verano, 7 jóvenes de Algemesí Solidari con 7 jóvenes de Basneré hicieron una especie de campamento para los niños de Basneré. Estuvimos allí 2 semanas haciendo una serie de actividades educativas con los niños de allí. Ha sido una experiencia muy bonita, tanto por los jóvenes de Algemesí que han ido como por los jóvenes de allí y los niños y en general por todo el poblado de Basneré. Vale, en el tema, pasamos ya al tema escolar y vamos entrando en el tema de la escuela. Mira, en África, en Burkina y en Basneré, existe una población eminentemente infantil. El 46% de la población son menores de 15 años. Hay muchísima población infantil, donde ahí Basneré está lleno de niños, van los niños detrás, hay muchísimos niños, y por tanto, de los 3 pilares fundamentales que hay que atender allí, que es la educación, la sanidad y la alimentación, el tema de la educación es súper importante por la cantidad de niños que hay y porque al final ellos son el futuro de su pueblo. Tienen que tener una educación para que ellos mismos puedan ir decidiendo cómo tienen que crecer. No llega a la mitad de la población escolarizada. En Basneré hay muchísimos niños que no pueden ir a la escuela por falta de recursos económicos, por falta de escuelas. Hay 7 escuelas de primaria en Basneré, solamente hay escuela de primaria. Bueno, en Basneré no hay ni luz, ni agua, ni nada parecido a lo que nosotros tengamos aquí en casa. Es un poblado en medio de África, en la parte del Sahel. Bueno, pues de las 7 escuelas de primaria que hay, no llegan a poder acoger a todos los niños de Basneré.
Uno es por el tema económico y otra parte es porque los niños allí, de bien pequeños, trabajan para casa, hacen las labores de casa, sobre todo pues de recogida de materiales que hacen falta para casa. El tema del agua, de recoger agua para llevarla a casa, sacar el agua del pozo para llevarla a casa para el uso doméstico y diario, eso es cosa de los niños y de las mujeres y se hace habitualmente. Hasta incluso los niños que van a la escuela también tienen que hacer estas actividades. O incluso tener cuenta del ganado. Estas actividades son habituales y normales en los niños de allí y pues muchas veces se dedican más a esto que el ir a la escuela. He puesto esta diapositiva para que veáis un poco el panorama. Las casas de Basneré son casas tradicionales, ellos viven en estas casas, son sus casas habituales, hechas con tierra. ¿Vale? Y sobre todo la actividad de allí se hace fuera de casa. Esta casa redonda pues es una habitación, una casa donde tienen todos los enseres y la cocina está fuera. Lo que hay fuera es la cocina de allí y la actividad normalmente se hace fuera, en el exterior. Vale, y estos son las escuelas que tienen allí en Basneré, en Burkina y prácticamente en toda África. Son construcciones que copian modelos europeos, construcciones hechas con cemento, 4 paredes, un techo de metal, y las más modernas pues tienen estos respiraderos para que aquello no se caliente mucho en verano, que ya se calienta. Y bueno, cuando la escuela no llega para más, pues montan aquí. Esta escuela solamente tenía 3 aulas, se quedaron aquí, ya no había para más, pues montaron el sombrajo y ahí es una de las aulas del colegio. Ellos tienen claro que el tema de la educación y el gobierno es una cosa primordial y como pueden se las apañan y van haciendo. Allí las escuelas hay clases con más de 100 alumnos en una clase, en un sitio bastante más pequeño que este. Creo que hay un interior, luego lo veremos. Esta es otra escuela, la escuela de San Andrés. Pues eso, ya veis la construcción, ya veis el techo, que es una plancha de uralita, y la construcción dentro pues es una habitación con puertas y ventanas de metal, y ya no hay otra cosa. El interior, pues esto es una escuela de allí. Vale, cuando nosotros, el tema del proyecto del pozo, como de la rehabilitación del centro de salud, como ahora de la construcción de una escuela de secundaria, no es una idea nuestra, no es que se nos haya ocurrido a nosotros, son ellos los que tienen esas necesidades y esas prioridades, y cuando nosotros les pedimos la primera vez que estuvimos allí en el 2010 fue preguntarles qué es lo que vosotros consideráis que más os hace falta. Pues una de las cosas era la construcción de un colegio de secundaria. Allí hay 7 colegios de primaria, no hay ninguno de secundaria, por tanto los niños que quieran seguir estudiando tienen que desplazarse a la capital, o a Calla o a Congusí, que está a más de 30 kilómetros. Tienen que pagarlo, tienen que estar en casa de alguien que acepte a los niños. Hay bastante problema en estas estancias con el tema del aprovechamiento de los niños, hasta incluso de prostitución en las niñas, y pues muchas familias del poblado pues si llegan los hijos a estudiar primaria, se termina aquí y ya no pasan. Entonces ellos pensaban que era nosotros y todo el mundo piensa que es conveniente tener un colegio, por lo menos un primer colegio de secundaria, para que puedan seguir estudiando. Una de las cosas que teníamos claras también desde el GEMESI es que nos parecía que las construcciones que se hacían allí actualmente para los colegios no eran las más adecuadas para África. Sobre todo con Juanvi, claro, nos pusimos a ver aquello qué pasaba ahí, y efectivamente hay un movimiento
construcción diferente, hasta incluso en África, donde se prima la sostenibilidad, donde se prima la materia prima de allí, donde no se copia directamente los modelos europeos mal adaptados para África. Nosotros nos pusimos a buscar, a ver, y bueno, pues nos dimos con un arquitecto que es de Burkina, que ha estudiado en Berlín, que tiene el estudio en Berlín, que es Francis Queré, que es conocido internacionalmente, con premios, y que tiene una forma diferente de construir. Nosotros alegremente nos pusimos en contacto con él porque queríamos una escuela para Basse-Neré. Evidentemente nos atendió muy bien, incluso pudimos hablar con él en Madrid, pero claro, él no nos podía hacer el proyecto para nuestra escuela. Él sí que tiene una serie de proyectos que hace en África, en Gando. Esto es Gando porque es su pueblo natal. Él vive en Berlín, pero él es de Gando, en Burkina, y es una de los colegios que ha construido y que está construyendo en Gando. Esta idea que teníamos nosotros de un colegio diferente para Basse-Neré la teníamos aquí en Algemesí, pero eso no era ni suficiente ni el principio. Nosotros queríamos que en Basse-Neré la gente del pueblo de Basse-Neré pensase como nosotros o llegase a pensar como nosotros. En uno de los viajes nosotros nos fuimos a Gando con representantes de Basse-Neré. Y bueno, nada más conocer ellos y poder hablar con los ancianos de allí, con el comité de allí de Gando, y explicarles estas construcciones, qué diferencia había con las que tienen, con los colegios que se hacen allí, se quedaron pues eso, muy ilusionados y encantados de poder intentar llegar a tener construcciones en principio diferentes a las que se hacen habitualmente, con cemento y con la plancha de metal, ¿vale? A partir de aquí nosotros esta es otra vista de allí de Gando con la gente de Basse-Neré. A partir de aquí nosotros lo que hemos hecho ha sido tener, además del proyecto que os explicará Juanvi, tener un contacto directo con el comité de Basse-Neré, explicando y participando con ellos para ver hacia dónde iba todo esto. Nosotros queremos que el proyecto sea un proyecto sostenible, que sea un proyecto participativo y en el que colaboren muchos grupos. De hecho, a día de hoy la colaboración ha sido, bueno, para nosotros espectacular, desde la Cátedra de UNESCO, desde la universidad, con arquitectos, con un grupo de arquitectos que está colaborando en el proyecto. En uno de los viajes que estuvimos allí, hablando con el comité de pilotaje o con la asamblea de Basse-Neré, cuando les planteamos el proyecto, y les dijimos que nosotros queríamos que aquello hasta incluso pudiese participar la población de Basse-Neré en la medida de lo posible en la construcción. Esto es ahí en la asamblea y yo estoy contando, bueno, yo estoy contándole a Jean-Pierre como puedo en francés y él traduce al moré. Nada más terminar, los ancianos, que es la gente que toma las decisiones de todo el pueblo, nos dijeron que estaban ilusionadísimos, que no podían otra cosa que hacer que darnos las gracias y que evidentemente todo el pueblo de Basse-Neré se volcaría en la medida de lo posible a intentar o a conseguir tener este proyecto. Bueno, y esta última foto que he puesto, allí los niños, bueno, estos son los niños para los que son el colegio de Basse-Neré. Si tuviese que decir una de las diferencias, hay muchísimas diferencias de la vida de allí a la nuestra, muchas y muy evidentes, pero una de las diferencias que a mí me gusta recalcar con los niños es que los niños siempre se están riendo, siempre van detrás de ti, siempre se están riendo, siempre están contentos, y aquí también los niños ríen y están contentos, pero no siempre. Muchas veces pensamos que nosotros vamos a África o a un país en vías de desarrollo a enseñar, a dar, a ofrecer,
y no nos damos cuenta que, es cierto, vamos a eso, pero también vamos a recibir, muchas veces bastante más de lo que damos o de lo que podemos dar. Entonces, con esta sensibilidad queremos que siga para adelante el colegio de la Escuela de Basneré, pensando que es un proyecto de colaboración entre dos pueblos, pensando que es una participación y sabiendo que vamos a enseñar, pero sobre todo a recibir, y intentando, pues eso, compartir y caminar juntos por aquello que hemos empezado al principio, que es por intentar conseguir un mundo más fraterno, más solidario, más sostenible. Yo lo que tenía que decir, o lo que he dicho, es hasta aquí. Ahora sigue Juanvi, si queréis al final, tenemos si queréis alguna pregunta o alguna cosa, y ahora Juanvi continúa. No sé. Bueno, hola. Intentaré explicaros yo ahora un poco la parte más técnica, ya que estamos en esta escuela, pues intentaremos ver las implicaciones que tiene la arquitectura en este tipo de proyectos o de campos de trabajo que le llama la gente de la cooperación, ¿no? Por enganchar con lo que os acaba de comentar Xavi, después de intentar conectar con Querer y ver que era imposible que él pudiese hacerse cargo del proyecto, intentamos otras opciones, un concurso de arquitectura, intentamos ver qué opciones, y ahí es donde aparece casualmente, como aparecen estas cosas siempre, la cátedra UNESCO, y hablando con Fernando y con Camila, pues al final se nos ocurre que la solución es que tenemos que hacer el proyecto nosotros mismos y darle, pues, las máximas posibilidades que pueda, porque queremos que el proyecto en sí, y es un poco el secreto del proyecto, tenga las mismas características que la ONG pretende. Es decir, que el propio proyecto sea un campo de trabajo, entendido desde el origen del proyecto hasta la ejecución de la obra. Entonces intentamos hacer esta mezcla. Yo he intentado hacer un ideograma que lo he copiado de un arquitecto de la Escuela de Madrid que se llama Jesús San Vicente, tengo que mencionarlo para que no tener problemas de copyright, que hizo para la exposición de Architect is Present en Madrid, que es donde fuimos a ver a Quere. Entonces me gustó el ideograma y lo he copiado, ¿no? A ver, el proyecto que está en el centro de la Escuela de Basneré, entendemos que es como un metaproyecto, es decir, tiene muchísimas facetas y cada una de ellas se puede desarrollar y enganchar entre sí, que es lo que nos parece interesante del proyecto más que el proyecto en sí. Es más que un proyecto de arquitectura, es un proyecto de cooperación y de arquitectura, ¿no? En principio el proyecto, la parte de arriba del ideograma, el proyecto está basado fundamentalmente en conceptos de sostenibilidad. La sostenibilidad, que habitualmente se entiende exclusivamente como tema medioambiental, tiene muchísimas variantes. Las tres más importantes es la vertiente socioeconómica, evidentemente, ha de ser sostenible socioeconómicamente. Eso querrá decir que la sociedad a la que sirve debe poder participar en el proyecto, en la construcción y en el proyecto. Lo que fomenta la formación personal, es decir, el edificio tiene que fomentar la educación ya desde la construcción. Es decir, la educación la fomentará cuando se acabe con los niños, pero queríamos que además fomentase también la formación profesional de la gente del poblado, que no tiene otra formación que la agricultura, y es una agricultura de subsistencia, como os podéis imaginar. El hecho de construir un edificio permitirá formar a la gente del poblado en labores de albañilería y, o sea, más específicas, que puedan ellos utilizar en otros lados, ¿no? O incluso en su propio poblado. La reducción de costes, que es la sostenibilidad económica. Es imposible hacer un edificio con costes altos y desde luego es imposible hacer un edificio que tenga ningún tipo de mantenimiento. Ya os ha comentado Xavi que no hay ni agua ni luz, con lo cual pues tampoco hay aire acondicionado ni calefacción. Calefacción en principio no nos hace falta, pero el aire acondicionado pues sí que sería interesante, ¿no? Es imposible. Y además cualquier instalación que tenga un mantenimiento que dependa de una industrialización, acabamos otra vez en la colonia, es decir, van a depender otra vez de Europa indirectamente. Entonces tiene que ser algo que se puedan autogestionar, es lo que hemos llamado austeridad low-tech, ¿no?
Luego, la otra sostenibilidad, que es la sostenibilidad, en principio, medioambiental, que es la que rápidamente se nos ocurre siempre, que es el clima. Evidentemente, es la arquitectura de ser sensible al clima, eso se enseña en esta escuela, y también os puedo decir que se olvida rápidamente cuando salimos de ella. Entonces, creo que está bien recuperar otra vez los conceptos de adaptación al clima y al ambiente y al entorno, un poco el impacto ambiental. Y luego está la sostenibilidad cultural, que es muy importante. Es decir, no podemos llegar con edificios europeos, como sabéis, Xavi, que además os tengo que decir que muchísimas ONGs trabajan en África con modelos de este tipo, es decir, con modelos europeos, que lo hacen con muy buena voluntad, pero al final cala en la población local que ese tipo de arquitectura es la arquitectura de prestigio, es la arquitectura buena, frente a la arquitectura suya propia, que es la mala. Por eso el trabajo que se hizo con uno de los viajes ahí para enseñarles la arquitectura alternativa y ver si ellos la aceptaban, porque no es cuestión ni pasarse tampoco, es decir, no vamos a hacerles una arquitectura muy sostenible que no les guste. Entonces, un poco recogiendo la tradición local, la arquitectura vernácula, pues vimos un poco las técnicas de construcción de allí, qué habilidades tenían ellos innatamente o culturalmente, y buscar una arquitectura que pudiese encajar allí, ¿no? La otra faceta, el equipo de trabajo. También se ha mencionado ya, en julio del año pasado estuvimos haciendo, junto con la Cátedra UNESCO, un taller, un curso taller sobre el proyecto, donde los estudiantes, los participantes en el taller hacían propuestas de proyecto. Después de ese trabajo recogimos los trabajos que fueron expuestos aquí en Arquitectura, fueron expuestos también en el GNSI. Hicimos una petición de colaboración a los estudiantes y participantes en el taller, que fue masiva, la verdad es que toda la gente se apuntó a participar en el proyecto, muchísima gente, tuvimos que hacer elegir unos cuantos porque era imposible trabajar, y hemos hecho pues como un equipo de trabajo con la gente que estuvo en ese taller, y donde hay estudiantes, hay arquitectos, estamos arquitectos que tenemos más de 20 años de ejercicio de la profesión, con lo bueno y lo malo que tiene eso, y arquitectos que son recién licenciados del año pasado. O sea que es un grupo muy polivalente, pero que también demuestra que este tipo de trabajos vale también para eso. Vale también para intercambiar y ver unos cómo trabajan otros, y unos recoger, pues, unos la vitalidad de unos y otros la experiencia de los otros, ¿no? Somos arquitectos, somos estudiantes y somos amigos colaboradores, que lo he puesto porque es que estos proyectos generan una cantidad alrededor de gente de buena fe que es increíble y nos sorprende continuamente. Es decir, cuando contamos el proyecto se nos apunta más gente, o sea, es una cosa increíble. Intento hacer una lista por mencionar gente que se ha apuntado, pero es que, tenemos gente que está allí, un arquitecto, Albert Faust, que está en Burkina, que lo contactamos y enseguida se ha ofrecido a acompañarnos, a ayudarnos. José María Sastre, que estuvo aquí dando unas conferencias, también nos ha colaborado con nosotros, nos ha dado información muy importante. María Brown, que es la antigua gestora de Arquitectos Sin Fronteras en Burkina, también le pedimos y enseguida nos pasó información, nos dice que le hemos enviado el proyecto para que lo revise, que lo mire. Pablo Llopis, que estuvo también en el curso, o Pedro Montero, que era un chaval de aquí de Valencia que estaba con Queré en Berlín, que también se enteró del proyecto y nos llamó él, que quería participar, estuvo aquí también. Es decir, muchísima gente que se apunta y que es sensible a este tipo de proyectos. Y esa es una de las bondades que también tiene este tipo de trabajos. El material. A ver, nosotros elegimos la tierra, y de ahí también el contacto con la cátedra, porque creemos que es básicamente el material que ellos tienen a mano, que les resulta que es gratis, o sea, simplemente tienen que extraerlo del suelo, o sea, es sencillo. Y encajando un poco con las nuevas técnicas de la tierra, pues nos decidimos por el BTC, que es el ladrillo el bloque de tierra comprimida, que son las siglas de BTC, que en principio tiene menos tradición, pero nos parecía por una consecuencia un poco del adobe, que el adobe allí sí que lo utilizan para sus construcciones, y el BTC pues parecía un poco como la evolución tecnológica del adobe, y nos interesó la idea porque presenta mejores características desde luego que el adobe tiene malas características de mantenimiento y de conservación. De hecho, ellos casi todas las construcciones las tienen que reconstruir cada año, cada 2 años, cada 3 años, porque no aguantan más de 12 temporadas de lluvia. Ellos asumen que las construcciones duran 1 año o 2, y lo tienen asumido. Con el BTC conseguiríamos ampliar la durabilidad de los edificios, y es una técnica que ellos pueden aprender muy fácil porque simplemente es tierra comprimida con una prensa manual.
con lo cual es una técnica muy fácil y que creo que la van a asumir fácilmente, porque van a tener que hacer ellos los ladrillos y van a intentar, o sea, vamos a intentar que ellos acepten este sistema como propio y que puedan utilizarlo a partir de este edificio. Esto implica un área también interesante, que a mí por lo menos me lo parece, de investigación. Aquí también nos echan una mano en la cátedra UNESCO, la investigación sobre las tierras. El tema de la tierra, incluso en Europa, es un tema, pues, yo creo que de vanguardia. En algunos países incluso es la última vanguardia en construcción de edificios, porque es un material evidentemente pues fácil, sostenible y que es muy interesante, incluso como material y con el propio aspecto que resulta al final. Entonces, se habría también una parte de investigación, de granulometrías, de adaptación, o sea, de validez de la tierra, que nos parece también una recuperación de conocimientos que se habían perdido y que la tierra había dejado de existir en nuestras construcciones, cuando la tenemos alrededor desde hace miles de años, ¿no? Planteamos también un edificio piloto, que es una ilusión que tenemos también de antes de empezar a construir en Basse-Neré, vamos a ver si conseguimos construir aquí. Es decir, vamos a ver si conseguimos construir un edificio con BTC, con las mismas técnicas que hemos proyectado para el edificio real, y hacerlo aquí para probar las soluciones y probar pues un poco los detalles constructivos y practicar, porque al final esto acabará siendo un campo de trabajo allí y habrá que ir con por lo menos unos mínimos conocimientos de la técnica, ¿no? La técnica constructiva es la tierra, la construcción con tierra, que es es una técnica milenaria, como ya sabéis, pero perdida o prácticamente perdida, con lo cual se hace obligatorio el montar unos talleres, con lo que tenía la parte de formación. El proyecto también servía como excusa para la formación. De hecho, estamos aquí por eso, yo creo, porque es una excusa para la formación. Y esos talleres, que uno de ellos puede ser el que os acaban de anunciar, Lidia, el taller de bóvedas. De hecho, el proyecto incluye unas bóvedas como solución de cubrición de techos. Y luego otro taller que estamos también en elaboración con la cátedra, que sería un taller de fabricación de BTCs y de construcción de muros con BTCs, claro, que sería el taller básico para cualquier cooperante que tuviese que ir allí. Y básico para montar el edificio piloto, porque necesitamos unos miles de ladrillos para poder empezar. Por lo tanto, el proyecto también tiene esta parte de formación que nos parecía muy interesante. Y luego, finalmente, el método de trabajo, sabéis que, o lo ha intuido un poco Xavi cuando lo ha explicado. A ver, la idea es que nosotros vamos a participar con ellos en la construcción, pero lo ideal es que ellos acaben construyendo ellos mismos su propia escuela. Es decir, que la idea no es construir una escuela y marcharnos, sino darles pie a que ellos entiendan la nueva técnica, la hagan suya, la acepten como técnica que puedan incorporar a su tradición local, a la arquitectura suya, a la de la tierra, y que aprendan y se formen para que puedan seguir construyendo el edificio y otros edificios o en los edificios de los poblados de al lado. Entonces, para ello ha sido fundamental la modulación, y la modulación en diferentes aspectos. La puramente técnica, es decir, modular, hacer módulos. El proyecto se ha basado en una modulación de elementos repetitivos, de manera evidentemente para que una vez aprendido a hacer uno de los módulos se pueda repetir de manera similar o aprendiendo del propio módulo, porque yo tengo claro que la construcción del colegio, que todo dicho sea de paso, está previsto en unas 5 o 6 fases anuales, es decir, estamos pensando que podríamos acabarlo en 5 o 6 años, tiene que estar modulado por obligación. O sea, no podemos hacer un colegio todo seguido porque no da tiempo. Las modulaciones, por tanto, es técnica. También hay una modulación, en principio, referente al clima, es decir, nosotros no podemos construir en época de lluvias. Bueno, en Basse-Neré y en Burkina es una zona, es el Sahel africano, es una zona prácticamente ecuatorial, con lo cual el clima ecuatorial pues todo el año hace calor, excepto 3 meses que sigue haciendo calor, pero llueve muchísimo. Entonces, en época de lluvias, y luego está el tema de las cosechas, es decir, tenemos que encajar el proyecto, porque la mano de obra queremos que sea de allí, tenemos que encajar el proyecto con la meteorología y también pues con la actividad agrícola. Para que la gente pueda participar, pues tenemos unos meses concretos donde tenemos que ir a construir y no fuera de esos meses, o porque llueve o porque la gente no está. Entonces, con esa intención, los módulos tienen que ser ejecutables en periodos de 4 o 5 meses máximo, mejor 4,
de manera que en esos 4 meses se pueda construir y cubrir, porque el problema de la lluvia es que el BTC, aunque es una mejora del adobe, también se estropea con la lluvia, con lo cual hay que llegar a cubrir el edificio. Por lo tanto, el módulo tiene que ser suficiente para poderse cubrir. O sea, era otra modulación que también era importante. Crearemos campos de trabajo mixtos, que es irá gente de aquí, bueno, aunque eso le toca decirlo a Xavi, pero vamos a abrir la invitación a que la gente participe. Es decir, aunque estamos hablando todo el rato de AltGMSI, porque es de donde surge la ONG, en principio la idea es que toda la gente implicada o que quiera implicarse pueda participar durante todo el proceso en alguna de las fases del proyecto. Ahora mismo estamos en la fase de proyecto básico, pero luego vendrá el proyecto de ejecución, vendrán los detalles, vendrá la construcción y vendrá el siguiente edificio, con lo cual la idea es que no se cierre esto hasta que no acabe el edificio. Los campos de trabajo serán mixtos, con gente de aquí y gente de allí, o sea, utilizando la mano de obra local, con la idea de que ellos puedan autoconstruirse su escuela. Es decir, una vez superado el primer módulo, que ellos puedan ir construyendo los sucesivos, ¿no? Que es lo que entendemos como autogestión. He puesto un poco alrededor, en azul, pues todas las virtudes o temas que puede tener implicación con un proyecto de este tipo, porque al final lo que nos ha sorprendido, a mí el primero, es que este tipo de proyectos tiene connotaciones diversísimas y encaja con muchísimos de los temas. O sea, pasamos del puro técnico de construcción en tierra, de recuperación de la arquitectura vernácula, a temas de investigación, que os puedo decir que es investigación puntera, porque de hecho en España hay una norma UNE sobre construcción de BTC, que es muy reciente, pero apenas hay trabajos de investigación que puedan permitir que el BTC se use como un material de construcción aquí, ¿no? Porque el código técnico en principio no lo acepta muy bien, pues habría que desarrollar esa parte de investigación. De manera que tenemos desde una investigación puntera en laboratorios hasta la cooperación en África construyendo una escuela para niños que necesitan de ello, ¿no? Con lo cual creo que abarca un abanico donde puede incorporarse cualquier tipo de gente con cualquier interés. Y ahora, aunque el proyecto lo vamos a presentar pues en 15 días, porque está todavía acabándose de cocer, pero bueno, hacemos una pequeña primicia en atención a la invitación que nos hacen y os enseñaré algunas de las ideas que ya están un poco grafiadas y se pueden mostrar, os enseñaré cómo va el proyecto. Esta es la foto del Google Maps de Baix Nerea. Pues ya veis un poco el tema de la situación, el lugar. Pues es llano, no hay ninguna elevación, apenas vegetación. Esa vegetación que veis ahí, pues depende del día de la foto, pues igual pueden ser árboles o pueden ser matorrales, depende de si ha llovido hace mucho o poco. Y luego pues hay unas rieras, unos pasos de agua libre, que prácticamente se inunda cuando llueve. Este es nuestro plano de situación, donde aparece ya el colegio, que aunque es una versión un poco, todavía no es la definitiva, pero bueno, el proyecto incluye, este es el colegio nuevo que planteamos, y luego también el proyecto incluye aquí arriba viviendas para profesores. Los profesores tienen que vivir allí, entonces en el proyecto se ha de incluir unas viviendas para que puedan venir los profesores a dar las clases. Los profesores es un poco como aquí, es decir, el edificio se encarga, el poblado se encargaría de la construcción del edificio y la dotación de profesores la haría el Estado. Aquí veis otro de los edificios, creo que es uno de los... No, este de aquí es el que ha salido en la foto, ¿no? En la foto de aquí, están aquí, pues nosotros hemos pensado, aunque no sabemos todavía si es este o no el sitio final, bueno, vamos a proponer ese como sitio donde construir. Y las viviendas de los profesores un poco alejadas. Bueno, podríamos hablar de la tipología de las viviendas, de cómo se agrupan. Simplemente os digo que nosotros hemos intentado leer pues ese tipo de agregaciones y hemos intentado pasarlo a nuestro proyecto sin renunciar a la, entre comillas, modernidad que queremos también aportar, porque entendemos que, aparte de que enganchemos con la arquitectura vernácula, lo que vamos a hacer es darle un empujón hacia adelante. O sea, no podemos recuperar arquitecturas vernáculas e ir hacia atrás. O sea, que la idea sería que el proyecto, pues modestamente, pudiese anunciar un paso más allá de la arquitectura vernácula, con el material vernáculo, con el sistema constructivo vernáculo, pero dando un poquito más. Y que ellos ya aporten su estilo, ¿no? Quiero decir que estamos actuando desde la intuición. El año que viene o dentro de 2 años a lo mejor ya tenemos más información. De momento intuimos. Os enseño un poco la planta general. Como veis, el edificio está modulado, es decir, modulado en trozos, en fases.
Pues este es uno de los módulos, este lote, que tiene 2 aulas, una gran cubierta, un pórtico frontal de acceso, y está todo elevado sobre podio. Por no hablar de la técnica constructiva, bueno, fundamentalmente la construcción con tierra requiere un podio elevado por el tema del agua. La tierra no puede contactar con el agua de ninguna manera, y luego tiene que tener una gran cubierta para que no llueva y no se mojen las paredes. Y esa es un poco la base de la construcción en tierra. Está hecho en diferentes módulos, son aulas, hay 7 aulas, porque la educación secundaria tiene 2 ciclos, de 3 y 4 años, y tiene un laboratorio, que es este edificio aquí abajo, y esto de aquí es la biblioteca y el edificio de administración. La orientación pues está pensado con el tema de los vientos del este, que aquí son muy cálidos y llevan arena, con lo cual se protege pues el edificio de administración biblioteca intenta funcionar como una protección al resto, al patio interior donde más o menos se puede llevar la vida, un poco la relación de los alumnos. Y bueno, y la idea es ver, aquí bueno, está aquí el campo de deportes, que evidentemente también se incluye en todos los colegios, como aquí. Este es un poco pues uno de los módulos desarrollado ya. Vale, veis un poco el tipo de construcción, son las 2 aulas con un espacio en medio de relación a la sombra, el pórtico también que hemos planteado con unas celosías de madera para que refuerce el tema de las sombras. Los muros perimetralmente son de BTC, de ladrillo de tierra, y luego van cubiertos con bóvedas también de ladrillo, o sea que es todo construcción con ladrillo. El tema de las bóvedas lo ensayaremos pues en el taller que monta la cátedra, pues probaremos a ver si pueden hacerse. Y luego lleva una gran cubierta de chapa agregada sobre unas estructuras que la sobrelevan sobre las cubiertas, pues permitiendo un poco el efecto Venturi, o sea, el paso del aire caliente, la circulación del aire caliente, para que en lo posible ventile el interior de las aulas, ¿no? Que es un poco la técnica básica de la construcción sin energía, ¿no? Esta es una visualización, un modelizado del proyecto. ¿Veis? Esto sería uno de los lotes, el primero que pensamos emprender. Lleva un pórtico, como veis, un pórtico con unas celosías de madera, que en principio sabemos que allí no hay una industria maderera de ningún tipo, o sea que son maderas un poco subproductos y tal. Y el podio y la cubierta metálica, ¿no? Esta es otra de las imágenes del conjunto, donde la idea era ver un poco que el conjunto del edificio funciona un poco como la casa tradicional de Burkina, o sea, como alrededor de un patio se organizan los edificios. Entonces el colegio, aunque se vaya haciendo por fases, vaya adquiriendo pues una personalidad como elemento único, y que el patio que pensamos que sea alrededor de un árbol, vamos a buscar qué árbol, pues funcione como un espacio de relación de todos los alumnos, ¿no? Esta es la vista aérea del conjunto acabado. Como veis, bueno, es la que estaba en el cartel. Veis grandes cubiertas. Allí la cubierta metálica no es problema, porque la hemos traído los europeos y ha tenido mucho éxito, con lo cual eso lo tenemos seguro. La tierra, pues ya hemos traído incluso alguna muestra de la zona, y vamos a traer ahora un poco más para hacer unas pruebas y unos ensayos de ladrillo aquí. Pero bueno, creemos que eso no va a ser problema. Y luego pues todas las partes que quedan expuestas a la lluvia pues han de ser o metálicas o, bueno, por un detalle, pues estos muros de aquí que sobresalen y que no están cubiertos, pues eso no puede ser BTC ni tierra, pues están planteados con una piedra de allí de la zona que se llama piedra lateritíca, que es una piedra que en principio se puede cortar bastamente bien, pues parecido a una arenisca, y entonces se corta bien con azada y se pueden hacer como unos sillares pequeñitos que se puede construir con la misma técnica que el muro de ladrillo. Estos son las viviendas de los profesores, que también intentamos seguir una agrupación alrededor de patio. Cada una de las casas tiene sus patios y luego entre ellas forman un gran patio comunitario con tapias también de piedra laterítica abiertas y tal. La casa es una casa muy básica, solo tiene una estancia. A ver si cogemos por ejemplo esta. Bueno, este es el patio de acceso donde se hace la vida. Allí prácticamente funcionan en el exterior, aunque nosotros hemos hecho una estancia única con un dormitorio. Aquí fuera es la cocina, porque como no hay tampoco energía, tiene que ser con leña, pues tiene que ser un poco como pues el que se puede hacer fuego en el exterior. Y luego tiene adosados pues una ducha y la letrina.
En principio son pues 6, porque bueno, parece ser que es el programa de 5 profesores y el director. Y esta es también la imagen aérea del conjunto de las casas, que también pues, sigue el mismo criterio, es más sencillito, pero bueno, con el criterio de muro cubierto, protegido y los muros perimetrales con piedra. Y nada, eso es todo. Ya si queréis alguna... ¿Funciona? ¿Sí? Bueno, pues ahora si tenéis alguna pregunta, queréis hacerles alguna cuestión, alguna aclaración. Sí. Yo quería preguntarte, Juanvi, si aparte de la tierra tiene algún tipo de aditivo o habéis hecho algún tipo de análisis sobre dosificaciones de arcillas, o sea, qué tipo de tierra es y qué problema puede tener a la hora de generar esos bloques de tierra comprimida. Sí, a ver, el BTC está estabilizado con cemento o con cal. En este caso será cemento, porque el cemento también es un material que allí, a lo mejor por desgracia, pero bueno, ha llegado. Entonces, me he dado cuenta que en el tipo de arquitectura está un poco sostenible, todo el mundo intenta poner el menos cemento posible, un poco porque es un elemento, vamos a decir, que no es muy sostenible, por lo menos en el tema de su producción, ¿no? Pero bueno, los porcentajes habituales están entre el 5 y el 7%, que es lo habitual de meter. El tipo de tierra, también por lo que sabemos, te digo por lo que sabemos porque ahora vamos a ir allí y vamos a traer tierra, o sea, vamos a traer las maletas llenas de tierra, si nos dejan en el aeropuerto, para hacer las pruebas, las dosificaciones y intentar hacer BTCs aquí, romperlos y ensayarlos, a ver las resistencias y tal. Las tierras, por lo que sabemos, casi todas las tierras valen, excepto las malas, las orgánicas y las cosas raras, las expansivas. No, pero las normales, la tierra corriente, creemos que casi toda vale, que habrá que corregir, evidentemente. Entonces, la idea es corregir las tierras con tierras de allí, es decir, elegir 2 o 3 tipos de tierra, hacer las granulometrías, ver los límites, límite plástico, líquido, bueno, lo que se hace en análisis tanto agrícola como arquitectónico, y mezclar, añadirle el cemento, y luego con una presión, con una prensa manual, eso secado al sol directamente, pues da un material que es muy resistente, pero sí lleva cemento, o sea, solo con tierra no se estabiliza. Te hago otra pregunta. Tengo muchísimas preguntas porque creo que es muy interesante lo que has contado. Siguiendo con el bloque, la unión entre bloques, ¿cómo se unen entre sí los bloques? Igual también. ¿Con qué material? ¿Con qué argamasa? O sea, ¿algún tipo de argamasa? Hay que hacer un mortero en principio de tierra también, y que también habrá que estabilizar. Es decir, tendremos que ir utilizando el mismo material, es decir, con una dosificación diferente para que sea en principio más plástico y que se pueda trabajar, pero el material sigue siendo tierra. Y va sin revestimiento también, es otro tema que el BTC va sin revestimiento porque no va expuesto a la intemperie. Si no, sí que necesitaría un revestimiento, que a su vez volvería a ser de tierra seguramente. Lo que pasa es que ahí se introduce un tema de mantenimiento, que habría que regularmente mantener las casas. Os tengo que decir que el tema de mantenimiento es importantísimo, o nos lo están diciendo todos los de allí, dicen, ojo con el mantenimiento, porque a ver, allí solo mantienen las iglesias, o sea, la construcción tradicional africana utiliza tierra y se deshace, pero claro, la iglesia merece un mantenimiento por la comunidad, pero un colegio, nos arriesgamos a que construyamos un colegio que se degrade y la gente no lo considere digno de mayor mantenimiento que la casa, con lo cual acabe deshaciéndose. Por eso la importancia de tener muy claro que eso ha de ser sin mantenimiento de ningún tipo. Ese sería el óptimo, ¿no? ¿Más cuestiones? ¿No? ¿Nadie quiere concretar nada ni apuntarse? Sí. No, es que si no, no se graba. Vale, muy bien. ¿En qué fase os encontráis ahora mismo del proyecto?
habéis ya planteado el proyecto básico, creo, ¿no? Por lo que nos habéis mostrado. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso para vosotros ahora mismo? Sí. Vale, a ver, el proyecto básico lo presentaremos a mitad de febrero, ¿no? Más o menos, estamos esperando que nos den la fecha, pero bueno, se presentará en Algemesí un poco formalmente, pues porque como el ayuntamiento es uno de los principales pues, participantes en el proyecto, pues vamos a hacer un poco la presentación allí. Entonces, a partir de ahí y hasta la idea sería, bueno, nuestro reto es empezar en verano la construcción. Es decir, queremos empezar el edificio, si puede ser en agosto o septiembre, empezar a construir. Entonces, de aquí a septiembre tenemos que desarrollar el proyecto de ejecución. Es decir, tenemos que hacer los cálculos, las cerchas, o sea, todo el tema de ejecución de obra. Entonces, ahora mismo el básico creemos que ya lo damos por acabado y de aquí, con la información que traeremos de allí, porque ahora vamos allí a ver un poco si este proyecto encaja, es decir, ahora vamos a testear si esto con lo que llevamos allí va a encajar. Vamos a encontrar gente que nos pueda soldar las cerchas, y vamos a encontrar suficiente tierras, y vamos a encontrar el cemento como es, nos traeremos el cemento. O sea, vamos a intentar testear el proyecto en el sitio, y cuando volvamos, con el test que hayamos, con el resultado del test, desarrollaremos el proyecto de ejecución, que puede incluir variaciones del básico, es decir, que seguro que incluirá variaciones del básico. Pero el plazo más optimista sería en agosto tenerlo todo acabado, el proyecto. Muy bien. Y otra pregunta, ¿el podio de qué material finalmente habéis planteado que sea? El podio... Porque sí que está expuesto a la lluvia, ¿verdad? Sí, los podios allí los hacen con piedra, como si fuese una mampostería nuestra, o sea, piedra trabada, hacen el perímetro, y luego lo que es el interior está relleno con tierra y piedras, y luego hay el que hemos visto que mejor funciona es con la solera de hormigón, es lo que utilizan allí. A nosotros nos gustaría hacerlo con ladrillo, es decir, nos gustaría ver con un ladrillo plano, aunque ese ladrillo tuviese que llevar una dosificación más alta de cemento. Es decir, vamos a intentar experimentar a ver si con diferentes dosificaciones podemos llegar a un ladrillo que pueda soportar, evacuando el agua correctamente para que no duerma y tal, pero que pueda aguantar una pieza de ladrillo al exterior. Pero bueno, allí habitualmente acaban con el hormigón, porque de hecho, en uno de los viajes que estuvieron allí, Queré, en la escuela de primaria, utiliza tierra, de hecho utiliza barro, tierra, pulido, con piedras, que las mujeres de allí, que no sé si habéis visto, hay fotos y hay vídeos de ese proceso, y pulen la tierra con una piedra, ¿no? Pero la durabilidad es que es muy baja, es decir, al cabo de 2 o 3 años empieza a descascarillarse la capa superficial del pulido y se deshace otra vez la tierra. Entonces, o hay que volver a pulir, o hay que volverle a dar una capa de tierra y volver a pulir. Entonces, no entendemos que eso no está solucionado todavía. Vale, gracias. Un apunte a lo que ha dicho Juanvi de la presentación del proyecto. Ahora en febrero tenemos previsto poderlo presentar en el GMSI. Suponemos que en el ayuntamiento, pues con toda la parafernalia que eso nos llevará. Pero en marzo vamos a Basneré, y para nosotros es tan importante como la presentación que haremos en el GMSI, la que haremos allí en Basneré. La misma presentación que haremos aquí, la haremos allí debajo de un árbol, y aquí en un edificio poco diferente. Quiero decir que para nosotros es tan importante lo que hacemos aquí como lo que hacemos allí. La presentación que se haga aquí y las atenciones que tengamos de aquí como las que tendremos de allí. Habéis dicho que queréis empezar en agosto a construir allí en Basneré. ¿Cuándo pensáis probar aquí con el edificio piloto las experiencias que queréis hacer aquí? ¿Lo tenéis claro? Aquí claro, creo que hay muy poquito. Claro es lo del mes que viene y ya está, ¿no? Pero bueno, la idea que tenemos en mente, me voy a atrever a hacer una agenda, sería en el mes de marzo poder hacer el taller de BTC, si Dios quiere, los medios y toda la gente que tiene que participar. En marzo sería el taller, y de marzo la gente evidentemente tendría que ir al taller a aprender un poco a hacer el BTC, y después del taller de BTC hasta agosto
pues en ese plazo, o sea, de abril, mayo, junio, calculo yo que puede ser, o hasta julio, no sé cómo puede ser, intentar ya meternos con el edificio. Y si al final el edificio no es un edificio y son 2 paredes solo, pues llegaremos a 2 paredes, pero sí que interesa poner, o sea, hacer un poco de práctica sobre el tema, porque tampoco, a ver, a mí me preocupa mucho que lo que llevemos sea eficiente, es decir, no podemos llevar una cosa imaginada aquí, que aquí nos funciona todo mentalmente, es un reloj, pero cuando lo llevas allí pues es un desastre. Imagínate si vamos vendiendo el producto y llegas allí y aquello acaba no funcionando o siendo un problema, ¿sabes? Entonces esa preocupación es importante, que nosotros llevemos allí cosas ensayadas o probadas mínimamente, porque tenemos como competencia el bloque de hormigón, el mortero de cemento, que eso está muy probado y eso funciona muy bien para ellos. Y luego, otra cosa, a nivel burocrático, el proyecto se realiza un proyecto porque es necesario, porque tenemos el concepto aquí, pero allí directamente funcionan con proyectos para ese tipo de edificios, hay que tramitarlo de alguna forma allí, directamente se llega y se construye como con las casas. La parte del trámite, vamos a reconocer que no tenemos ni idea, o sea, así de claro. O sea, en principio, evidentemente, está la parte administrativa que Xavi os pueda explicar, que es, pues hay como un comité de pilotaje, un comité de enganche que tenemos allí, que es la que se encarga de relacionarse con la administración pública de allí y es la que conseguirá los permisos y que luego vengan profesores a ese edificio, ¿no? O sea, porque que tiene que dotar el edificio es la gente, o sea, el Estado. A nivel nuestro sí que hace falta proyectos, es decir, hace falta un proyecto, y yo creo que un proyecto como los que hacemos aquí, o parecidos, porque, a ver, hay que replantear las cimentaciones, hay que replantear los muros, hay que hacer unas cerchas que tiene que ir a un taller, alguien tiene que soldar, aunque sea con un soplete de mala manera, hay que cortar planchas, o sea, creo que al final el proyecto recupera la esencia, es decir, no un proyecto como documento administrativo, sino un proyecto como documento imprescindible para poder transmitir la información. Porque os tengo que decir una cosa, allí sobre el sitio tiene que haber siempre un técnico. Está abierta, como he dicho, las vacantes a quien quiera participar. Siempre tiene que haber un técnico, arquitecto o similar que organice un poco el proyecto, porque pueden surgir pues lo que pasa en las direcciones de obra. Entonces, ese técnico tiene que tener documentación, tiene que trabajar con un plano, tiene que poder transmitir lo que ocurre, y eso es básico, tener el proyecto. Y no el proyecto, harán falta maquetas a escala grande, harán falta detalles constructivos sobre el sitio. Es decir, que parece que cuando vayas a países de este tipo no va a hacer nada falta, y yo creo que es que hace más falta a lo mejor que cuando trabajamos aquí. Gracias. Mira, a nivel administrativo allí, para la construcción de un colegio, el problema no es construir el colegio, el problema es dotarlo de profesorado. Si es un colegio privado, hay colegios religiosos privados que se encargan del profesorado y ya está. Esto es un colegio público y el comité de allí ya solicitó el año pasado a la administración pública, al Ministerio de la Educación, la construcción o tener un colegio de secundaria, porque el Ministerio tiene que dotar de profesorado. Eso está solicitado y eso tiene su trámite. Y a nivel constructivo es bastante diferente a lo que tenemos aquí. El poblado allí, la tierra del poblado, lo que es Basneré, es propiedad del pueblo de Basneré y lo administra el jefe de Basneré, un jefe de la tribu Mosi, es el que administra. Y él es el que decide: este trozo de terreno lo podéis coger y podéis construir para hacer un colegio o para hacerte una casa. Entonces, en principio no hace falta un permiso de obras para construir, pero sí que nos hace falta todo lo que está diciendo Juan Villar. Y a nivel administrativo, bueno, pues están los trámites hechos. ¿Ya está? ¿Otra pregunta? Sí, venga. Bueno, ja que estudien tot el rato, jo voldria saber, per a participar, com... Muy bien. I també saber com s'organitzeu, si és de manera assembleària per anar avançant o com ho feu des de Argemesí Solidari. Vull dir, que feu, convoqueu als participants i aneu decidint coses. Com funcioneu? És que no acabo d'entendre-ho. Sí.
A nivell de projecte, te puc contar, i a nivell general de l'organització, doncs Xavi és el que més ho sap. A nivell de projecte, ara hem treballat en un grup de gent que venia del taller aquell de juliol. Demanarem gent que volguera participar, se va presentar un grup de gent, d'eixa gent triarem uns quants i en eixa gent hem elaborat este document. O sigui, este document és fruit de la participació d'un grup de gent que estava allí en el taller aquell. Vale. Com he dit abans, i també vam dir a tota la gent que es presenta, i és cert, a veure, este projecte té molt de recorregut, és a dir, no s'acaba així, acaba de començar. I entonces ens fa falta gent per al tema del projecte d'execució, ens falta gent, sobretot gent que vulgui anar allí a ajudar a construir l'edifici i a dirigir l'obra, perquè van aparèixer moltes coses i fa falta un tècnic a peu d'obra o una persona més o menys forma que pugui resoldre problemes i que pugui... Entonces, com ho fem? Pues, hasta ara hem acabat aquesta primera fase i ara per obrir la següent pues, tornarem a plantejar a la gent que pugui tenir interès si vol apuntar-se també, no? Entonces, pues, si hi ha gent que pugui tenir interès, si algú des que ha estat hasta deixa de tindre-lo o tal, pues anem a intentar... La voluntat és tota la gent que manifesta el seu interés y se manifiesta apuntando en un full y ya está, y en un correo electrónico. Es lo que ha comentado antes Valentina, que ahí en esa mesa hemos dejado una hoja, ¿vale? Para que la gente que tenga interés en todas las actividades de la cátedra pone su nombre y su correo electrónico. Entonces, luego cuando tenemos alguna actividad como estas sesiones o un taller o la actividad directamente con la asociación, pues nosotros mandamos email genera a todo el mundo se entera y luego ya pues directamente os ponéis en contacto con ellos y ya está, y así establecemos conexión entre fácil, rápida y todo el mundo. Sí. El problema és, a vegades és un problema d'accés. A vegades no podem treballar en 20 persones perquè és que és immanejable l'equip, entonces intentem reduir els equips, però bueno, tenim el compromís perquè estem rebent molt d'interès, pues no volem tancar-nos perquè és una llàstima que hi hagi tanta gent interessada que tinguem que reduir, però bueno, sí que la nostra idea és d'anar fent incorporacions contínues. En la pàgina web també podeu obtenir informació. La pàgina web del Alchemesi Solidari, que és www.alchemesisolidari.org, ahí aniran apareguent també informació si voleu linkar-la. Bueno, a veure, l'Ajuntament d'Algemesí a nivell econòmic s'ha implicat prou en el projecte. Hem aconseguit que subvencioni a fons perdut el 30% del projecte. Aleshores, pues, gràcies a aquest primer fons que tenim podem tirar endavant. La resta ho hem d'aconseguir tot d'on puguem. Estem manejant-nos, estem fent coses, hi ha molta gent implicada, fem moltes activitats en el poble i anem traient diners d'on puguem. És el principal, bueno, l'Ajuntament d'Algemesí és el principal organisme que porta el finançament del projecte. ¿Ninguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues ya entonces damos por concluida la sesión de hoy. Yo agradezco a Xavi y a Juanvi su presencia aquí hoy y haber aceptado la invitación de Fernando y de Camila para que nos explicaran un poco más todo el proceso que, bueno, hemos ido conociendo desde los inicios y, bueno, participando también en la medida de lo posible. Cada uno ha intentado aportar hasta donde ha podido. Y nada más, y recordaros a todos el tema del taller que os he comentado antes, en la hojita de ahí para que os anotéis si no estáis inscritos ya en la cátedra y queréis seguir estando al tanto un poco de las actividades. Y en principio nada más, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra presencia y esperamos que la conferencia os haya sido interesante y hasta la próxima.